Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Qué bueno. Hoy veo más que ayer y veo menos que mañana, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron anoche? ¿A cuántos Dios le habló? ¿A cuántos Dios no le habló? Como vi la cantidad de testimonios, todavía ahorita me estaban testificando de las cosas que Dios hizo anoche. Decidí en esta noche volverle a hablar del alma. Y quiero, gracias a esos que dijeron aleluya, por usted Dios me lo permitió. Y quiero estarle trayendo, porque lo hicimos hace tiempo en nuestra iglesia como una serie, y vamos a estarlo haciendo como serie. Ayer hablamos sobre sanar el alma. Y hoy voy a estar hablando específicamente sobre las marcas del alma. ¿Cuáles son las marcas que hay en el alma? Ya veo gente que hoy vino con libretas a apuntar. Qué bueno. ¿Cuáles son las marcas que hay en el alma? ¿Cómo llegan las marcas al alma? ¿Cómo se marca el alma? ¿En qué etapa se marca el alma? Y cómo la numerología bíblica, que es el valor de cada número, trae información a nuestra alma, trastocándola y provocando en ellas alteraciones que no entendemos hasta el momento en que vemos que no le rendimos al Señor. Hay una parábola en la Biblia, para mí es una de mis preferidas, donde dice que el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y explica la parábola del sembrador. Yo sé que usted conoce esta parábola y habla de la semilla que cae en buena tierra. Existen tres tipos de semilla: la semilla divina, que es Jesús; la buena semilla, que es la palabra; y la semilla, que somos nosotros. La palabra del Señor es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Entonces, cuando la palabra de Dios cae en nosotros, según la tierra que seamos nosotros, vamos a producir el fruto. Hay algo curioso y quizás usted no se ha dado cuenta, pero cuando el pastor habla, el pastor dice: esto es para los que creen. Porque la tierra que tiene fe es la tierra que ve milagros. Entonces, la condición en la que está la tierra será la condición de la semilla y que va a producir fruto. La Biblia dice que muchos dan fruto al 30, otros dan al 70 y otro al 100 por uno. Hay gente que esta palabra va a trabajar en ellos al 30 y otros que le va a trabajar al 70. Pero hay gente que cuando termine la semana va a estar 100% mejor de como estaba. Ahora, ¿en qué influye esto? En la condición del alma. Y aquí es donde entra el alma. Porque el cuerpo escucha, el alma se ministra y el espíritu da los frutos, ¿verdad? Para que el espíritu traiga frutos, tiene que haber un alma que ha recibido la palabra de Dios. Por eso es que hay creyentes que no dan fruto. Porque aunque el cuerpo oye, el alma no está preparada para recibir la palabra del Señor. Así que en esta noche yo traigo una palabra para usted. Vamos a seguir con la base. No tiene que apuntarla. Ayer estábamos hablando de 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice que la palabra del Señor, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de Cristo. El Señor nos habla de que somos seres tripartitos. Somos un ser espiritual que se mueve a través de un cuerpo. El cuerpo es nuestro vehículo, ¿verdad? Y que tenemos un alma. El alma es el centro de decisiones, emociones, recuerdos. Nuestro disco duro es nuestra alma. Entonces, basándonos en esto, yo quise traerle algo y esto es para que entienda la importancia de la palabra del Señor. Y aquí empiezo a predicar. Santiago 1:21. Hoy nos van a ayudar y nos los van a poner en la pantalla para que así usted no tenga que buscarlo y sea más rápido y pueda escuchar. Santiago 1:21 dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa
para salvar nuestras almas. La Biblia dice en el libro de Santiago que la palabra del Señor que se recibe con humildad es poderosa para, dice la Biblia, salvar el alma. Pero hay algo que me di cuenta y dice implantada. Lo que en el original está hablando de plantar. La palabra del Señor es la semilla que se planta en nosotros y que da fruto. Y cuando da fruto, el fruto de la palabra es la salvación. Note que la salvación es un fruto del oír, del confesar y del creer. Romanos dice que aquel que oyere, aquel que creyere y aquel que confesare sería salvo. Entonces hay un proceso que requiere del ser tripartito y de eso es de lo que voy a estar hablando en esta noche. Pero antes quiero dejarle claro 3 conceptos sobre los cuales voy a estar hablando y necesito que usted los entienda. 1, la liberación es una cosa, libre es otra cosa y la libertad es otra cosa. La liberación es la manifestación del poder sobrenatural de Dios que hace que se manifieste lo que está en el mundo de las tinieblas, lo que vimos anoche. La confrontación desata la liberación, pero la liberación no significa que alguien sea libre, sino que se comenzó un proceso en el cual lo que estaba en el mundo de las tinieblas se manifiesta. Bíblicamente, Jesús llegó a un lugar y cuando tocó el lugar hubo una confrontación de poderes y aparece un endemoniado que estaba en la ciudad de Gadara, más conocido como el Gadareno, y cuando este endemoniado puede sentir en espíritu que había una confrontación, aparece la liberación. El hombre siente que algo pasaba dentro de él y llega corriendo donde está Jesús y le dice: ¿qué tienes contra mí? Esa es la liberación. Pero el hombre no era libre, pero había un proceso que se había desatado. Hay gente que anoche comenzó a ver en ellos un proceso llamado liberación. Hay gente que anoche se me acercaron varios, comenzaron a identificar que tenían problemas, comenzaron a identificar que estaban mal, comenzaron a darse cuenta de que algo estaba molestando. Muchos se acercaron después del culto: todavía necesito orar por esto, todavía, mira, ahora es que me doy cuenta. Esa es la liberación. Hay un segundo proceso llamado libre. Libre es el estado en el que queda una persona luego que un espíritu inmundo es echado fuera. Libre es el resultado del proceso de liberación. Cuando la liberación se manifiesta, la persona queda libre. Libre significa que lo que ocupaba una posición o un lugar ya no está y la persona queda en el estado del libre. Esa libertad, ese libre se sella. Ahora, aquí hay un punto importante. La Biblia dice en el libro de Mateo que una vez que el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y cuando no lo encuentra, dice: voy a volver al lugar del cual salí. Mi pregunta es: si la persona está libre, ¿cómo el espíritu quiere regresar? Porque falta el tercer estado llamado la libertad. La libertad es un estilo de vida. De nada sirve que ayer se desatara la liberación. De nada sirve que usted quede libre si usted no camina en libertad. Porque la libertad es un estilo de vida. Y el estilo de vida es aquel donde usted aprecia lo que Dios hizo con usted. Por eso es que dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo regresa, si encuentra la casa en malas condiciones, si no encuentra la libertad, aunque ya la persona fue libre, vuelve con 7 peores que él. Y el estado postrer del hombre viene a ser peor que el primero. Yo estoy claro de que usted conoce, pero es para definir algunos conceptos. ¿Dónde aparece el alma? Génesis capítulo 2 versículo 7 dice la Biblia que cuando Dios hace al hombre y lo hace del lodo y hace un muñeco, el hombre no tenía vida hasta que el Señor sopla en él aliento de vida. Cuando buscamos en la Biblia, cuando buscamos en el Easworth, en el Strong, lo que viene como aliento, aparece la palabra Neshama. Y Neshama en el original significa aliento, vida, espíritu y alma. Lo que significa que lo que Dios puso cuando sopló en el hombre fue el alma y el espíritu. Dios la colocó en Adán, pero no en nosotros, porque en nosotros Dios nos sopló aliento de vida. ¿Cuántos me dicen amén? Me preocupa usted que no me habla. Ni pestañe, hermano. Si usted está vivo, diga amén.
Gloria a Dios. La caída de Adán, el pecado que comete Adán, hace que la primera alma sea afectada. Por eso el Señor tuvo que echarlo. Y tuvo que echarlo del huerto, porque aunque el espíritu nunca va a estar lejos de Dios, el alma estaba contaminada. Y lo que tocó el enemigo fue el alma de Eva, las emociones. No te sientas insegura, te mintió. Cuidado cuando el enemigo nos toca el alma o nos trata de tentar en el alma. Y fue la caída del hombre, el alma. Diga conmigo, el alma. Esto es importante, hermano, porque el pecado no viene del espíritu, porque nuestro espíritu es el espíritu de Dios. Nuestro pecado se origina en el alma, donde están las emociones y los sentimientos, y afecta el espíritu y afecta el cuerpo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Una porción bien conocida. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. ¿Qué es lo primero que hace la palabra, hermano? Trabajar con el alma. Porque si no penetra el alma, note, no puede llegar al espíritu. Es un pasaje muy conocido. Yo sé que usted lo ha leído mucho. Pero aquí encontré algo. Lo primero que hace la palabra del Señor es penetrar al alma. Porque si el alma no es penetrada, el espíritu no puede escuchar, recibir lo que Dios quiere hacer con él. Y luego viene el cuerpo, porque las coyunturas, los tuétanos le pertenecen al cuerpo. Y dice y termina diciendo: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El primer efecto de la palabra de Dios es trabajar con tu alma. Lo primero que va a hacer Dios contigo en esta noche es trabajar con tu alma. Dile al que está a tu lado: Dios penetra tu alma. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Diga conmigo: las marcas. Nuestra alma tiene puertas, de eso hablamos ayer. Una de las puertas del alma son los ojos. Los ojos, la boca, el oído, nuestro ombligo, todo esto forma parte del alma y afecta el alma de gran manera. Por eso yo quiero que usted vea conmigo en esta hora lo que dice el Salmo 41:4. Ahí lo vamos a ir poniendo para hacerlo más rápido. El Salmo 41:4. Está David clamándole al Señor. Y cuando David le clama al Señor, una de las cosas que David reconoce es que había aparecido una enfermedad en él. Y que esta enfermedad que había aparecido en él era consecuencia. Mire, David dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana. ¿Qué estaba enferma? Y ahora dice: porque he pecado contra ti. El pecado enferma el alma, no solo la ata, sino que la enferma. Y vamos a estar viendo algunas de las enfermedades que tiene el alma y por qué el alma se enferma y cómo el alma se enferma. Ahora, Lamentaciones 3:51, porque necesito tocar estos temas para empezar a predicar. Estoy haciendo unos cimientos. Lamentaciones 3:41 dice la palabra del Señor. 3:51. Mis ojos causan dolor a mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis ojos, aquí dice, constrictaron mi alma. Lo que los ojos ven afecta el alma. Lo que los ojos ven, no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso estoy dándole tantos versículos, para que usted esté viendo que lo que le estoy diciendo es bíblico. Lo que los ojos ven afectan el alma. Lo que los oídos oyen, afecta el alma. Lo primero que se desarrolla en un niño es el oído. La primera puerta del alma que se abre en la vida de un ser humano es el oído. Y la segunda es el alma, son los ojos, perdón. Cuando un niño está en la barriga, puede escuchar lo que hay en el exterior. Identifican sonido, graban sonido, por eso la mamá le habla, por eso papá le habla, porque ya el niño oye. Ahora, mi hermano, aquí es donde está el punto.
¿Cómo se afecta a un niño estando en el vientre? Y voy a hablar desde las primeras marcas. ¿Sabe cómo se afecta? Cuando lo que el niño está oyendo en el vientre es rechazo. Mamita sola y le dice al bebé, ya no te quiero, no sé para qué salí embarazada, yo no sé, este no era momento para que tú vinieras, estoy tan cansada de ti. Papá pelea con mamá embarazada, mamá entra en un estilo de ataques de celos crónicos y todo eso el bebé lo está percibiendo. ¿En qué atmósfera se está desarrollando el alma de un niño? Rechazo, inseguridad, temor, ¿no es así? ¿Cuál es la situación actual de los adolescentes y jóvenes en el mundo? Inseguridad, depresión, falta de pertenencia y falta de identidad. ¿Cuándo aparece esto? Desde el vientre, hermano. Por eso yo estoy hablando sobre este tema para poder ministrar en lo que va de noche y poder terminar sobre estos temas hablando. Mire, porque la Biblia dice que los ojos le causan dolor, porque la Biblia dice que nuestros oídos son importantes, porque la Biblia dice, hermano, que todas las atmósferas que se desarrollan en nuestra vida trae como consecuencia lo que hay a nuestro alrededor. Yo quiero que usted toque su cabeza por un momento. Diga, aquí hay poder. Cuando Jesús fue a la cruz, hubo algo que nunca se le había hecho a nadie según la tradición, y era ponerle una corona de espinas. ¿Por qué el enemigo puso una corona de espinas en la cabeza de Jesús? ¿Por qué Jesús fue golpeado en la cabeza con una vara? Dice la Biblia que los romanos le golpearon la cabeza con una vara. La pregunta es, la tradición decía que había que golpearle las piernas para que se quebraran, y al quebrarse la persona cayera sobre su peso, hubiera un derramamiento interno, una hemorragia interna y la persona muriera. Pero a Jesús le golpearon la cabeza y a Jesús le pusieron una corona de espinas en su cabeza. ¿Qué hay en nuestra cabeza, hermano? Los recuerdos, los pensamientos, ¿no es verdad? Está en la cabeza. El conocimiento está en la cabeza. La palabra de Dios está en la cabeza. ¿Por qué el enemigo golpeó la cabeza? Porque necesitaba, cuando alguien se golpea, ¿qué pasa? Puede aparecer una amnesia, aparece la pérdida de memoria. Las personas no recuerdan ni a corto ni a largo plazo. ¿Qué estaba tramando el enemigo? Permítame desarrollar la idea porque yo sé que usted no lo está entendiendo. El enemigo quería que Jesús olvidara cuál era su propósito en la cruz, produciendo dolor. El enemigo quería que Jesús olvidara por qué estaba en la cruz del Calvario y por eso provocó dolor. Por eso lo clavaron en vez de amarrarle, para que el dolor hiciera que se olvidara de lo que había a su alrededor. ¿Y cuál era su objetivo? ¿Por qué poner una corona en su cabeza? ¿Por qué golpear la cabeza? Porque, hermano, todo el conocimiento de la palabra está aquí. ¿Por qué el enemigo toca a los hombres en los hogares? Porque son cabeza. ¿Por qué los tiene trabajando todo el día? ¿Por qué los tiene sin pensar? ¿Por qué están atados a la pornografía? ¿Por qué están atados al internet? ¿Por qué están atados al alcohol? ¿Por qué los hombres están atados a la droga? Porque son la cabeza. Y si la cabeza está entretenida, la cabeza no va a traer sacerdocio sobre la casa. Y cuando no trae sacerdocio sobre la casa, no trae sanidad en el alma. Mujer, muchas veces nosotros somos la vara que golpea la cabeza. Muchas veces la mujer hace la función de la vara y de la corona de espina que golpea la cabeza. Ese no es el punto ahora. El punto es que el enemigo no quiere ni que tú vengas a la iglesia, ni que tú escuches la palabra, ni que tú te concentres. Por eso en el momento del culto suena un celular. Por eso en el momento de la palabra te tienes que parar. Por eso el niño llora en el momento de la palabra. Porque el enemigo quiere tener a la gente con la cabeza tontada. ¿Qué función hace la sangre de Cristo? Lavar. ¿No es verdad? Limpiar. Libertar, transformar. El enemigo golpeaba con vara. La corona en su cabeza fue propósito del Padre.
Porque el propósito del Padre fue que las espinas produjeran sangramiento y que la sangre de Cristo lavara toda cabeza de hombre, toda cabeza de hogar, todo sacerdote de familia, toda cabeza de ministerio, lo limpiara con su sangre y limpiara tus pensamientos para producir vida. El Señor quiere que tu mentalidad sea reformada. Porque los pensamientos, hermanos, están en el alma. Ahora, Ezequiel 27:31. En Ezequiel 27:31 dice la Biblia: se raerán en ti los cabellos, se ceñirán de cilicio y endecharán de ti endechas de amargura, con amargura del alma. Note algo. ¿Qué fue lo que hizo Dalila con Sansón? Cortó sus trenzas. No le estoy hablando a los calvos, hermano. No es eso lo que estoy hablando. Estoy hablando en el área espiritual. Porque las trenzas de Sansón hablaban de autoridad, hablaban de dominio, hablaban de poder, hablaban de pacto. Así que el enemigo sabía que la única forma de hacer, escúcheme bien, a Sansón nada, era cortando la fuente de poder. Su cabeza, sus ojos, quedó ciego, ¿verdad? Y sus oídos, porque desde el día que perdió sus trenzas, lo único que oyó Sansón fue reproche, maldiciones y humillaciones. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Y ya voy a entrar a hablar de las marcas del alma, que usted tendrá que decir, ¿y esto qué tiene que ver? Es que el área del alma es muy grande. Cuando el enemigo toma tus oídos, cuando el enemigo toma tus ojos y cuando el enemigo habla en tu cabeza, el enemigo ganó la victoria en tu alma. Cuando el enemigo afecta tus ojos, afecta tus oídos y afecta tu mente, el enemigo derrotó a tu alma. Hay algo que quiero que entienda. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. 3 tentaciones. Una al cuerpo, una al alma y una al espíritu. La primera tentación vino al cuerpo. Convierte las piedras en pan. El estómago tenía hambre. ¿Cierto? Así dice la Biblia. Y teniendo Jesús hambre, vino la tentación al cuerpo. La segunda tentación que vino sobre Jesús fue la del espíritu. Lánzate y los ángeles te recogerán. Él sabía que como espíritu los seres de Dios pueden rescatarnos, pueden salvarnos. De hecho, son enviados de parte de Dios para auxiliarnos, para estar en nuestra vida. Pero la tercera tentación vino al alma. Adórame. Y usted dirá, ¿la adoración en el alma? No. La decisión de adorar sale del alma. Porque el alma es donde están las emociones. La pregunta es, si Jesús fue tentado en el alma, ¿quiénes somos nosotros para no serlo? Este tema es importante porque Él venció. Y cuando llega a bautizarse, se le abren los cielos. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Porque se dio cuenta de que Jesús había vencido aún hasta el alma. Ahora, mi hermano, es que empiezo a hablar sobre las marcas del enemigo sobre nosotros. Cuando una persona, cualquier tipo de persona, está en el proceso de embrión o está en el proceso de gestación, los oídos comienzan a funcionar. Y cuando los oídos comienzan a funcionar, la persona o el niño en este caso comienza a percibir el dolor que hay a su alrededor y comienza a percibir el rechazo que hay a su alrededor y comienza a percibir los ataques que hay a su alrededor. ¿Cómo afecta esto al alma? Mi hermano, cuando el niño se está formando, el niño a los 2 años tiene el 80% del tamaño de su cerebro. Lo que significa que el cerebro tiene casi el 100% de su tamaño, pero está vacío. Y si está vacío, tiene que llenarlo. ¿Y cómo lo llena? Con todo lo que hay a su alrededor.
Por eso es que el niño no habla los primeros tiempos, porque el niño necesita llenarse de información para hablar un idioma, para hablar desde un tipo de lenguaje, para hablar quizás de la misma forma que habla mamá o papá, porque ese cerebro se está llenando. ¿Qué hace el enemigo? Usar el alma para llenar tu alma de todo lo que vas a usar el resto de tu vida. Moisés nació bajo una situación llamada persecución. Y cuando Moisés creció, lo que había vivido en la infancia se desató una vez más cuando mata al egipcio y le persiguen en el desierto. Lo que pasó en su niñez lo alcanzó en su adultez. Nació bajo persecución. Me imagino que no llora el niño. No podía llorar porque si lo descubrían lo mataban. ¿En qué ambiente nació Moisés? Mira, este niño ha venido a nacer. Me imagino que la mamá decía: Padre, ¿por qué ahora que están matando a los niños? ¿Y por qué en este momento yo no quiero que mi hijo muera? Como madre me imagino que no quería al bebé, no porque no lo amara, sino por la situación que había, que tenían que morir todos los niños, y de la cual usted sabe, Éxodo capítulo 2. Esa fue la atmósfera en la que se forma Moisés. Cuando Moisés crece, lo que hace Moisés es que aparece una rebeldía, porque matar al egipcio era una rebeldía contra el régimen en el que vivía. Y lo siguiente que aparece es la persecución. Muchas de las cosas que tú vives hoy es porque la viviste en la infancia.